Buenos días. Buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bien. Voy a pasarles lista. Amavisca. Valderrama. Barrios. Presente. Bien. Blancas, Blanco. Ok. Camacho. Presente. Castro, González. Cota Castro. Presente. Cruz Barreras. Presente. Cueva Zambrano. Presente. Gaitán Castro. Grijalva Rodríguez. Presente. Loera Peña. Presente. Majarres Huiza. ¿Ya está? Melendres Encinas. Presente. Mendoza Rodríguez. Mercado Morales. Presente. Mesa Hernández. Murrieta Parra. Presente. Naranjo Esquer. Presente. Rocha Leiva. Rodríguez Espinosa. Rodríguez Ortiz. Presente. Valdés. Ruiz Valdés, ¿va? No, Valdez González. ¿Cómo te apellidas? Valdez González. Valdés. Es que aquí me falta el apellido. Ya sé por qué. Es Valdés González, yes. Yes, Yes. ok. Entonces, ok. Saavedra Loredo. Presente. Salazar Osuna. Sandoval Sauceda. Presente. Urdiales Flores. Presente. Urenda Sepúlveda. Presente. Valdés González. Sí, es que ahorita. Yepis Muñoz. Ok, Leslie. Y Sayas Corbalá. Presente, profe.
Ok, muy bien. ¿Alguien que haya entrado o que no mencioné? Yo, maestro Ruiz Valdés. Sí, ¿verdad? Luis Valdés, ¿verdad? Sí, me imaginé. Yo, maestro, Gaitán Castro. Gaitán Castro. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno. Rodríguez es... Rodríguez. Espinosa. Paula. Listo. Sí. Muy bien, Paula. Ya quedó. Bien, entonces vamos a continuar. La clase anterior resolvimos este ejemplo de molalidad. Hemos visto molalidad, molaridad y normalidad hasta ahorita. Maestro, Deme. disculpe, Sí, la tarea cambió de día, ¿verdad? Para su entrega. sí, cambió de día por la situación de que hay que ver lo que sigue ahorita, partes por millón y porcentaje en volumen y porcentaje en peso. Y también partes por millón. Entonces, ya que terminemos, ya para que la puedan completar, ¿no? Sí, no te preocupes por eso. La Ok, pone, gracias. la pone uno considerando cierto avance, pero ya si si dedicamos un poquito más de tiempo a esto, pues ya nomás le muevo la fecha, ¿no? Bien, entonces ya vimos las formas químicas de expresar la concentración. Nos falta ver las formas físicas de expresar la concentración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que unas están en función de los moles o de los equivalentes, es decir, de la estructura química del compuesto, de que si libera OHs o si libera hidrógenos, o si es una sal con la valencia del catión. Y de esta forma, pues calculamos la concentración química, porque estamos estamos utilizando el compuesto en sí, su estructura química. Las formas de expresar la concentración física, pues no tienen una relación con en sí con la estructura o la fórmula química del compuesto, sino que relacionan las propiedades físicas de masa y de volumen simplemente. Únicamente pues hay que expresarlos en forma de porcentajes. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces tenemos dos formas de porcentajes, que es el porcentaje en peso y el porcentaje en volumen. Porcentaje en peso, como dice ahí, P diagonal P, sabemos que son masas, ¿verdad? Ya todo el mundo estamos conscientes de eso, es una forma que se ha hecho popular o ya se hizo costumbre de expresar el peso como masa, pero realmente sabemos que es porcentaje en masa, ¿no? El peso es una fuerza y estas son masas. Pero igual como cuando nos dicen ¿cuánto pesas? Nadie nos dice ¿cuál es tu masa? Pero ya sabemos de qué se trata, ¿no? De la masa. Entonces dice porcentaje por masa, peso sobre peso. Dice, es la masa del soluto por cada 100 partes de solución. Eso es importante. Es la masa, esa es su definición. Es la masa del soluto por cada 100 partes de solución. Entonces, dice, el porcentaje en masa se define como los gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Entonces, ahí vemos su expresión. Porcentaje en peso es igual a 100 por la masa del soluto entre la masa del disolvente. Aunque ahí no es la masa, bueno, es la masa de la disolución. Les iba a decir disolvente, esa aclaración, pero no. Esa es de disolución, entonces es correcto. Entonces ahí tenemos la expresión, porcentaje en masa es igual masa de soluto entre masa de la disolución por 100. Pueden anotar esa formulita, o si se la memorizan, mejor, ¿verdad? Porcentaje en masa es masa de soluto entre masa de la disolución por 100. ¿Por qué es por 100? Porque es un porcentaje. Masa de soluto entre masa de disolución es lo que se denomina fracción. Una fracción, por ejemplo, 0.5, ¿no? ¿Cuál es la fracción pues no sé, de mujeres y hombres en el aula? No, pues 0.5. Quiere decir que
el 50% son mujeres y el 50% es hombre. Quiere decir que la fracción siempre es aquel valor que está relacionado con el porcentaje. 0.5, es decir, 50%. 0.3, es decir, 30%. 1 a 100%. Entonces, la fracción se relaciona con el porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ahí, se disuelven 20 gramos de azúcar en 60 mililitros de agua. Calcular el porcentaje en peso. ¿Sí? ¿Cuál es la masa del soluto? 20 gramos. ¿Cuál es la masa del agua? 60 mililitros, dice. Si la densidad es igual a 1, ¿cuántos gramos hay de agua en 60 mililitros de agua? Si la densidad es 1 gramo por mililitro. ¿No tienen idea de eso? ¿Cuánto pesa 60 mililitros de agua? ¿Cuánto pesan? A temperatura y presión estándar. ¿Dicen gramos o cómo? Mande. O sea, ¿se refiere a cuánto pesa en gramos? Sí, en ¿O gramos. cómo? 60 mililitros de agua, ¿cuánto pesarán en gramos? ¿O cuál es su masa en gramos? 60. 60, correcto. ¿Por qué? Porque sabemos bien que a condiciones normales de temperatura y presión, que se llama, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Otra forma de expresarlo es proporcionalmente, es 1 kilogramo por litro. Sabemos muy bien que 1 litro de agua pesa 1 kilogramo a temperatura y presión estándar, ¿no? 25 grados centígrados, agua fría, pues no, que prácticamente cambia muy poco su densidad con la temperatura. Para cálculos de ingeniería muy precisos, pues sí consideramos la densidad del agua, porque aunque cambia poquito, pues sí es necesario considerarlo, pero normalmente pues es 1, ¿no? 1 kilogramo, 1 gramo por mililitro y así. Entonces ahí inmediatamente pues sabemos que esos 60 mililitros de agua también son 60 gramos. Entonces el porcentaje en peso es gramos de soluto entre gramos de la disolución por 100. Sabemos bien que la disolución, así como le hacíamos en molaridad y en normalidad, son la sustancia disolvente más el soluto, ya sea en volumen o en masa, es la suma de los dos. Por lo tanto, aquí, ¿entre cuánto tendríamos que dividir para que fuera la masa de la disolución? Entre 80. Entre 80. Sí, pues porque de la solución, no del solvente. Correcto, correcto. Eso es importante, ¿verdad? Entre la masa de la disolución. 20 gramos más 60 gramos, ya convirtiéndolos a gramos, pues nos va a quedar 20 entre 80. Y eso nos da 25.25, ¿verdad? 0.25 por 100. Fíjense cómo 0.25 es la fracción. Ya sabemos que si lo queremos convertir a porcentaje, lo multiplicamos por 100 y es 25%. Y lo indica entre paréntesis peso sobre peso, ¿no? Es importante indicar qué tipo de porcentaje estoy calculando porque también está el porcentaje en volumen, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta ahí con porcentaje en peso? Es simple, ¿no? Es la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Entonces, si ya vimos cómo es la expresión del porcentaje en peso, pues podemos relacionarlo fácilmente con el porcentaje en volumen. Es la misma expresión y toda la misma fórmula, únicamente que en lugar de ser masa, pues es volumen. Porque una sustancia tiene una masa, pero también tiene un volumen, ¿verdad? Que lo relaciona a su densidad. Entonces, el porcentaje en volumen, dice, expresa el volumen del soluto por cada 100 unidades de volumen de la solución. ¿Sí? Entonces, es igual que esto, pero en volumen. Y su expresión es muy similar, únicamente que está en volumen. Porcentaje en volumen, volumen del soluto entre volumen de la solución por 100. ¿Ok?
Entonces, quiere decir que si en lugar de ser sólidos, como en este caso, que fue el azúcar, hacemos una solución de un líquido, no sé, de ácido sulfúrico, que es un líquido. 5 mililitros de ácido sulfúrico. Lo voy a diluir en 100 mililitros de agua. ¿Cómo quedaría ahí su concentración en porcentaje en volumen? 5 mililitros de ácido sulfúrico, lo voy a diluir en 100 mililitros de agua. ¿Cuál será su concentración en volumen? Porcentaje. Me salió 4.7. ¿Ok? A mí igual, profe. Correcto. A mí también. Correcto. 4.7 porcentaje en volumen, ¿verdad? Profe, no me tengo una duda. Ahí no se toma en cuenta en litros o el mililitro. Es que si conviertes, como todo está en la misma unidad, si conviertes arriba en litros, tendrías que multiplicar por 1000, por ejemplo. Y si divides abajo, también tienes que usar el mismo factor 1000. Entonces, como arriba y abajo multiplicas o utilizas el mismo factor de conversión, queda lo mismo, ¿no? Si checas, verás, convierte 5 mililitros a litros. 5 entre 1000 sería, ¿no? Usas el mismo factor. 5 entre 1000 nos queda en litros. 0.005, ¿no? Y el de abajo, ya la suma de los dos son 105 entre 1000. Como divides también entre 1000, es 0.1050. Y ya haces la relación, 0.005 entre 0.1050, 0.0476 por 100. Obtenemos exactamente el 4.70. ¿Sí? Cuando y arriba y abajo se utiliza el mismo factor de conversión, no importa, siempre y cuando tengan las mismas unidades, ¿no? La única condición, que sean mililitros o que sean litros. Si un problema está expresado en metros cúbicos, igual, tantos metros cúbicos entre tantos metros cúbicos de la disolución y obtienes exactamente el mismo resultado, porque es proporcional. Sí, crece arriba y crece abajo en la misma proporción, o disminuye si lo conviertes a litro, ¿no? ¿Sí quedó claro eso? Sí, ya me quedo. Sí, es que usas el mismo factor de conversión. Muy bien, vamos a ver unos ejercicios entonces de porcentajes. En este primero dice, en 90 gramos de agua se disuelven 10 gramos de cloruro de bario dihidratado. Calcule el tanto por ciento, es decir, la concentración en por ciento del cloruro de bario en la disolución. Nada más que esa es una molécula dihidratada. ¿Qué tan conveniente será meternos con eso todavía? Déjame checar. Ok, vamos a... Si recuerdan que es en su química básica, que es una molécula hidratada, cuando vieron compuestos, que vieron sales hidratadas. Los pentahidratadas, dice. Sí, pueden ser pentahidratadas, dihidratadas, cada sal tiene cierta capacidad química para que se le adhieran moléculas de agua. Chequen que esa agua no está reaccionando con el cloruro de bario, ¿verdad? Ese puntito indica que es que está adherida, es adición nada más. Quiere decir que aunque nosotros queramos tener ese cloruro de bario, que es una sal muy finita, blanca, unos cristales pequeñitos blancos como si fuera sal, pero son muy brillosos, a comparación del cloruro de sodio, que son opacos, ¿verdad? Los cristales. Si quisiéramos tener cloruro de bario seco, no es posible tenerlo como todas las sales, ¿no? Las sales son higroscópicas, o sea, absorben la humedad. Siempre están húmedas. Si el ambiente está húmedo, la sal se pone húmeda, ¿no? Entonces el cloruro de bario tiene la capacidad para que se le adhieran dos moléculas de agua
por cada molécula de sal. Entonces siempre está húmeda. Si queremos tenerlo seco, lo tenemos que meter a un horno y ponerlo a desecar para que se le evapore el agua y usarlo inmediatamente para alguna reacción química, porque si lo dejamos un ratito afuera otra vez, vuelve a absorber humedad. ¿Sí? Esa es la particularidad de las sales que son higroscópicas, ¿no? Entonces, es agua adherida. Entonces, es masa que está adherida a esa sal. Entonces, para calcular su concentración, y me dice calcule el porcentaje, la concentración en porcentaje en peso del cloruro de bario. Fíjense que no me está diciendo del cloruro de bario hidratado. Me está diciendo el cloruro de bario solamente. Entonces allí hay que calcular el agua que está unido a ese cloruro de bario para poder descontar esa agua y poder calcular la concentración solamente de la sal seca. ¿Sí cachan eso? Sí, profe. Y para calcular eso, pues hay que hacer estequiometría. Estequiometría. ¿Sí recuerdan lo que es la estequiometría? Definiendo estequiometría, ¿qué significa estequiometría? Ya vamos a empezar un poquito en eso para reforzar lo que vivieron ustedes en el video y eso. ¿Para qué nos sirve la estequiometría? ¿O qué es la estequiometría? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos ilumina con eso? Para saber cuánto y qué hay en una sustancia. Para saber cuánto y qué cosa. Y qué elementos hay, qué compone la sustancia. Sí, las proporciones de reactivos. Producto. Entonces, resumiendo lo que me comentan, es, es calcular la masa. Pues dicen para saber qué hay de reactivos y qué hay de productos. Y también también mencionaron para saber la composición, correcto. Para eso nos sirve la estequiometría. La estequiometría es un balance de masa. ¿Cuánta masa tengo de una sustancia y qué masa es la que compone cada una de las especies químicas que están en ese compuesto? Es decir, si tengo 10 gramos de cloruro de bario con 2 moléculas de agua unidos a ello, con la estequiometría yo puedo saber de estos 10 gramos, ¿cuántos gramos son la pura sal seca, que es la que me pide la concentración? Por eso necesito los gramos de la sal seca. ¿Y cuántos gramos hay de agua? Entonces esta agua se la resto a estos 10 gramos y con los gramos que sobren, calculo la concentración, porque dice, calcule la concentración en por ciento del cloruro de bario seco, solo, sin considerar el agua. Y eso es muy lógico pensar que no me puede pedir la concentración de la sal húmeda, porque como es agua, ¿qué va a pasar con el agua que está adherida a la molécula de sal cuando la ponga en agua? En esos 90 gramos de agua. ¿Qué va a pasar con esas 2 moléculas de agua? Se unen. Se van a incrementar. Sí, correcto. Se van a ir a incrementar los gramos de agua que hay en el disolvente, ¿verdad? Simplemente, no sé, si hay 9 gramos de agua y de esos 10 gramos, 2 gramos son de agua porque es sal húmeda, pues mi solución va a ser entonces entre 92 gramos de agua, ¿verdad? Es como si le agregara un poquito más de agua. Quiere decir que esos 2 gramos de agua forman parte del disolvente, no forman parte del soluto. Por lo tanto, hay que quitárselo a los 10 gramos de soluto, porque está húmeda, pues esa sal. ¿Sí cachan por qué el objetivo de descontar la masa de agua de la molécula de sal húmeda? Y para de esta forma poder calcular la concentración únicamente con la masa del soluto. Porque recuerden que porcentaje en peso es masa de soluto entre la masa de la disolución. ¿Sí? Entonces, esa masa de soluto, pues tiene que ser únicamente la masa del soluto. ¿Ok? Entonces, déjenme ver si ya lo anotaron ese. Voy a prender mi celular para poner la cámara, ¿no? Se me apagó ahorita
en la clase anterior. Lo puse a cargar ahorita en lo que vemos. Muy bien, voy a poner la cámara. Ok, voy a dejar de compartir para instalar la cámara, ¿no? Bueno, a ver si me he estado sacando, a ver si no me saca otra vez. Ahí se ve el pizarrón, jóvenes. Sí, profe. Muy bien, qué bueno, pues sí, porque no me dejaban, se salían. Ok, voy a borrar para resolver ese.
problema? Ok. Nos dice que tenemos nuestro matracito. ¿Y qué dice el problema? 90 gramos de agua en 10 gramos de cloruro de bario dihidratado. Entonces vamos a poner 10 gramos de cloruro de bario. Tiene 2 moléculas de agua y 90 gramos de agua. ¿Ok? Y quieren que calculemos la concentración en porcentaje en peso. Peso. Porcentaje en peso es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Nuestro porcentaje en peso. Por lo tanto, esta masa del soluto debe de ser igual a la masa del cloruro de bario entre la masa de la solución. ¿Ok? Por eso nos pide la masa, la concentración del cloruro de bario solito, porque esa es la sal. Las 2 moléculas de agua no tienen que estar ahí. Hay que quitarlas, porque como comentaron ahorita, físicamente se van a incorporar al agua. Van a formar parte del disolvente. Entonces, hay que ver de estos 10 gramos, vamos a poner una pregunta. ¿Cuántos gramos de agua hay en 10 gramos de compuesto? Te voy a poner compuesto, ¿no? Para no poner todo el nombre hidratado. ¿Cuántos gramos hay en 10 gramos de compuesto? ¿Cuántos gramos de agua? Es lo que hay que calcular. Y eso lo hacemos con estequiometría. ¿Sí? Con estequiometría. Profe, ¿y ahí no sería masa del soluto sobre masa del disolvente? No, es entre la masa de la solución. Ah, ok. Sí, sí, es entre la masa de la solución. Por eso esos gramos de agua van a formar parte del líquido. Por 100. Entre bla de la disolución. Sí, correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que calcular entonces estos gramos de agua. Para hacer estequiometría, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer estequiometría? Conocer los moles del compuesto. Moles de este compuesto. ¿Cómo calculo el número de moles? Ya eso ya lo hemos calculado, ¿no? En otras formas. ¿Cómo calculo el número de moles? ¿Quién me dice? Gramos sobre el peso molecular. Voy a ver si... ¿Cómo se ve mejor, ¿verdad? Gramos entre peso molecular, ¿verdad? Masa entre peso molecular, es el número de moles. Masa entre peso molecular. Entonces, ¿cuántos moles son? ¿No? Ahí se ve mejor. Masa entre peso molecular. ¿Qué masa tenemos? 10 gramos. ¿Cuál es el peso molecular de este compuesto? Vamos viendo. El cloro, 35.5 más o menos, ¿verdad? Por 2.
Un bario, ¿cuánto pesa un bario? 100 y feria, creo. Aquí tengo mi tabla periódica. Un bario. 137.3 más 137.3. Y luego 2 aguas. Cada agua son 18 por 2, 36. 244.3. El peso molecular. ¿Sí? Sí. Ok, está. Lo divido entonces aquí entre 244.3 gramos por mol. Cancelo gramo, queda mol de compuesto. Recuerden que en la estequiometría siempre tenemos que tener los moles del compuesto con el cual voy a hacer estequiometría. Es decir, con el cual voy a calcular la masa de las otras especies. ¿Sí? 10 entre 244.3.0409. ¿Está? Mol. Si el problema nos hubiera dado la sal seca, pues simplemente dividimos masa entre masa y multiplicamos por 100. Aquí ese problemito cuando lo leí dije, bueno, para entrar un poquito con lo de estequiometría que iban a estudiar el viernes pasado y ya empezarlo a trabajar nosotros también, ¿no? La estequiometría me permite conocer la masa de las sustancias que forman un compuesto, siempre y cuando conozca una masa, ¿no? Esta masa. Puedo conocer cualquier masa. Puedo conocer la masa nomás de la pura sal seca y podría calcular lo demás. Siempre conociendo una masa, puede calcular lo que quiera. Estos son moles de ¿qué? De sal húmeda, ¿verdad? Por lo tanto, calculamos la sal seca, porque es lo que nos interesa, ¿no? El BaCl2. Ese es el que nos interesa, porque es esta masa de soluto, seco, sin agua. Esta. Si tenemos, recuerda la estequiometría, partimos del dato que conocemos. Si tenemos 0.0409 mol de ¿qué? De BaCl2.2H2O. Es sal húmeda. Esa es mi sal húmeda. La estequiometría me dice, en esta molécula, ¿cuántas moles? O para que no se confundan, en esta molécula, ¿cuántas moléculas de sal seca hay? En la molécula completa. ¿Molécula de qué? Sal seca. El cloruro de bario solamente. Una. Una, ¿verdad? ¿Y cuántas de agua? Dos. Correcto, ¿verdad? No necesitamos ni hacer la reacción de separación. Sabemos bien que observando un compuesto, puedo yo saber cuántas moléculas hay en una molécula más grande, ¿no? Esta molécula hay 1 y de agua, la molécula de agua hay 2. También sabemos que yo puedo hablar de moléculas o puedo hablar de moles, ¿sí? Por el número de Avogadro, ¿no? En la relación a partículas. Todo esto lo multiplico por el número de Avogadro y me da un mol. Todo esto lo multiplico por el número de Avogadro y me da un mol. Entonces también puedo hablar de moles. Por lo tanto, hay un mol en un mol de sal húmeda. Y lo voy a poner aquí como un factor de conversión. Un mol de sal húmeda de BaCl2, 2H2O. Está presente en un mol de sal seca está presente en un mol de sal húmeda o al revés. Y le voy a poner un mol de únicamente BaCl2. Si checan, ¿por qué lo puse abajo? Que un mol del compuesto grandote tiene un mol de sal seca. Porque puedo cancelar aquí mol de sal húmeda entre mol de sal húmeda y nos queda mol de la pura sal seca. Y como observamos que es 1 a 1, siempre que hacemos eso, hice el cálculo para que observen el factor de conversión como es, ¿verdad? Pero siempre que es 1 a 1, los mismos moles
del compuesto, son los mismos moles de la especie química que estoy analizando. Por lo tanto, tenemos 0.049 mol, pero ahora no es la sal húmeda, es la sal seca. Esos son los moles, son los mismos porque pues, una molécula húmeda tiene una molécula seca. O un mol húmedo tiene un mol seco. Entonces llegamos a lo mismo. Claro que ahora son moles de sal seca. ¿Sí? Entonces, esos moles de sal seca, ¿cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos habrá en 0.0409 moles de cloruro de bario seco? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuánto pesaba el bario? 137.3. ¿Quién me dice con cuántos gramos hay de cloruro de bario en 0.0409 moles de cloruro de bario? $8.51 gramos. A ver, vamos a ver. Correcto, 8 puntos. Vamos a cerrar ese 51 a 2, ¿no? Porque, Sí, por las decimales. o si no, cerramos el tercer dígito, como sea. 8.52 gramos, correcto. Esto representa 8.52 gramos, que es la masa. ¿Ok? Para los demás, si alguien se confundió, pues con el peso molecular del cloruro de bario, ¿no? Para convertir de moles a masa, siempre es el peso molecular. Entonces ahí multiplicamos por el peso molecular de la sal seca, porque de él son los moles, y obtenemos 8.52. Entonces ya prácticamente estamos con el problema resuelto. Entonces, si estos 10 gramos son de cloruro de bario húmedo, lo que voy a agregar son solamente esto, son 8.52. Quiere decir que la diferencia es agua, ¿sí? Chequen que es una cantidad importante de agua, porque en 10 gramos, pues va a representar que el 1.48%, que diga 1.48 gramos, es agua, ¿sí? El 14.8%, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular el porcentaje en peso. ¿Cómo queda el porcentaje en peso? Voy a borrar esto de aquí. Ya calculamos la masa, entonces ya. Entonces, porcentaje en peso va a ser igual, masa de soluto, 8.52 gramos. De BaCl2. Entre la masa del disolvente. ¿Cuánta agua tenemos? Perdón, ¿cuánta agua tenemos? 90 gramos, ¿verdad? De agua. Más, ¿qué más le sumamos ahí abajo? ¿Quién me dice? Abajo dice. ¿Qué más le sumamos ahí abajo? A la solución. Tenemos 90 gramos de agua. Ya los El soluto. más el soluto. Más. Pues nada más eso. Ahí sí sería. Nos faltaría considerar algo en este problema en específico, que es sal húmeda. Multiplicarlo por 100. No, nos falta considerar abajo como disolvente el 1.48 gramos de agua, ¿no? O si no se quieren hacer bolas, pues simplemente el soluto completo, original, más 10, ¿verdad? Porque esta es la solución. Disolvente más soluto. Ahora, si abajo ponen el soluto original de arriba, 8.52, pues también hay que considerar el 1.48 gramos de agua. Entonces, para que no se nos bolas,
Disolvente y soluto. Ya sabemos que la solución siempre es la suma de los dos. ¿Y eso cuánto nos va a dar entonces? 8.52 gramos entre 100 gramos de solución por 100. ¿Sí? ¿Y eso da cuánto? Ese es el porcentaje en peso. 8.52, ¿va? Si multiplico por 100 y divido entre 100. Sí. Sí. Está el mismo Sí. porcentaje. 8.52, le voy a poner C, concentración es igual, peso. ¿Así? 8.52, no se ve el puntito, pero es el puntito, ¿no? Ahora observen que si no hubiéramos calculado el agua para quitárselo a los 10 gramos, el porcentaje hubiera sido completamente diferente. Porque hubieran dicho 10 entre 100, ¿verdad? 10, si meto la sal húmeda, entre 100, pues nos va a dar el 10%. El resultado hubiera sido 10%, pero no es 10%, es 8.52. Es menos concentración porque el agua que está en la molécula húmeda, pues no es sal. Entonces, el porcentaje de error es grande, ¿no? Pues es el 15% de error, más o menos, ¿verdad? Y checan por qué razón tuvimos que restar el agua y calcularlo con la estequiometría. Para eso nos sirve la estequiometría, es un balance de masa. Si conozco cierta masa de un compuesto y conozco la fórmula del compuesto, puedo convertir a moles y con la fórmula hacer la relación estequiométrica. Por eso se llaman, que dice ahí, un mol de cloruro de bario seco está en un mol de cloruro de bario húmedo. A eso se le llama relación estequiométrica, porque es una relación siempre es un cociente, algo entre algo. Así como decimos que la densidad es una relación, ¿entre qué? Entre la masa y el volumen. Entonces, por eso también la densidad es un factor de conversión, lo usamos para convertir de masa a volumen. Una relación estequiométrica también es un factor de conversión, porque convierto moles de compuesto húmedo, lo convierto a moles de compuesto seco. También es un factor, por eso lo expreso como un factor de conversión. Entonces, para eso nos sirve la estequiometría, para calcular la masa de cualquier sustancia en un compuesto. Podemos sacar cuánta masa hay de bario solito, ¿no? Y cuánta masa de cloro solito. Por estequiometría. ¿Cuántos cloros hay en una molécula de sal húmeda? Hay 2 cloros. Si uso un factor de conversión que me diga, en un mol de sal húmeda tenemos 2 moles de cloro, hago la relación, multiplico por el peso molecular del cloro y ya tengo los gramos de cloro que hay en esos 10 gramos de compuesto. Puedo conocer cualquier especie química o compuesto de una molécula con estequiometría. Y siempre se hace el mismo proceso, multiplicamos por el factor estequiométrico o la relación estequiométrica. Y recuerden que los valores estequiométricos de una ecuación química son esos números que usamos para balancear la ecuación, ¿se recuerdan? En su química básica, cuando vieron ecuaciones y balanceo de ecuaciones. Lo que hacemos cuando hacemos el balanceo de una ecuación es determinar los valores estequiométricos. El 1 y el 2 que están ahí, un mol de cloruro de bario unido a 2 moles de agua. El 1 y el 2 son los valores estequiométricos. ¿Sí? Entonces, de ahí viene por qué estequiometría, ¿verdad? De ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Del porcentaje en peso. Claro que aquí nos salió que teníamos que restar el agua, ¿no? Si el problema no nos hubiera dado que era sal húmeda, pues divido la masa entre la masa y multiplico por 100. Pero estuvo interesante porque pues, nos vamos metiendo un poquito a la estequiometría.
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno. Eliminar destacado. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿No? De su video de estequiometría que revisaron para el viernes pasado y tienen una actividad ahí. ¿Alguna duda de eso? De lo que vieron en el video, de cómo calcular, tanto hacer la relación estequiométrica, esto que hicimos ahorita, eso es estequiometría. Siempre es lo mismo. Tengo que tener un compuesto y lo puedo disociar, como ahorita. Nada más que no escribimos la ecuación de disociación. Observando la molécula vemos cuántas moles hay de uno y cuántos moles hay de otro. En caso de que sea una ecuación de reacción, una reacción diferente, pues hay que hacer la reacción química. Recuerden, siempre para hacer estequiometría necesitamos una reacción expresada con su ecuación, que en este caso, pues es una ecuación de disociación. Observando la molécula no hay más. Esos son los moles. Pero también nos sirve para determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso de una reacción química. Y también el porcentaje de reacción o el rendimiento de una reacción, ¿sí? Que es el rendimiento teórico entre el cálculo teórico entre el cálculo real, y ya con eso ya sacamos el porcentaje de rendimiento. Y eso pues es estequiometría. No sé si para determinar el reactivo limitante, el reactivo en exceso. ¿Qué es el reactivo limitante? Pues ya sabemos, es el que limita la reacción. En otras palabras, es el que se acaba primero. ¿Verdad? Y el que queda sin reaccionar, pues es el reactivo en exceso. ¿Okay? No sé si tengan alguna duda de esa actividad o del video. ¿No hay dudas? Por No, mi profe, parte no hay no. dudas, profe. Ok, muy bien. De hecho, pues eso lo vamos a usar cuando estemos haciendo equilibrio químico. De repente salen los problemas y tenemos que calcular la masa que hay de una sustancia. Hacemos estequiometría. Sí, son herramientas para entrar a la otra parte de esta química analítica. Ahora ya cuando lo estemos usando, pues ahí lo retomamos y ahí nos vamos despacio en ese punto para que lo recuerden bien, ¿verdad? Cómo hacer la estequiometría. Muy bien, entonces, pues, si no hay pregunta, nos vemos la próxima clase, jóvenes, el miércoles. El miércoles vemos un ejemplo de porcentaje en volumen y un ejemplo de parte por millón, y ya estaríamos terminando esta unidad de competencia para planear su evaluación para la próxima semana. Estaremos programando. Lo platicamos el miércoles. ¿Ok? Ok, maestro, gracias. Después, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Profe. Gracias, profe. Bye, hasta luego. Gracias, adiós.